Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, el libro de Primero de Crónicas. Para ello voy a invitarte a que oremos. Apreciado Señor, eres nuestro Padre eterno. Nuestra vida depende de tus cuidados y de tu amor. Pedimos que nos enseñes a través de tu palabra. Hay veces nos encontramos con cosas difíciles de entender, pero todo tiene un propósito, que tu Espíritu nos guíe y nos ayude a entender tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy comenzamos el estudio de un nuevo libro de la Biblia, Primero de Crónicas. Al igual que los libros de Reyes, los dos libros de Crónicas formaban originalmente una obra única y continua, conocida en hebreo como Divrei Hayamim, sucesos de los días. Posteriormente los traductores de la Septuaginta dividieron el libro en dos partes llamadas Paraleipomenon, A y B, literalmente primera y segunda parte de los asuntos omitidos. Este título de los traductores griegos indica que consideraban el libro como una especie de suplemento de los libros de Samuel y Reyes, escritos para proporcionar detalles que habían sido omitidos en historias anteriores. El título Crónicas se deriva del término Chronicon, empleado por Jerónimo para representar adecuadamente la designación hebrea del libro. Con respecto a la composición de los libros y su autor, debemos considerar que un examen cuidadoso del texto hebreo de los dos libros, Crónicas, Esdras y Nehemías, indican que estos tres libros estaban estrechamente vinculados entre sí en lenguaje, estilo y enfoque general. Estas semejanzas pueden sugerir un autor único. El hecho de que Crónicas concluya en medio de una frase sin terminar, que se completa en los primeros versículos de Esdras, ha sido motivo para que algunos crean que originalmente ambos libros fueron un solo volumen, sin división alguna entre los dos. Los antiguos escritores judíos están de acuerdo, por regla general, en que Esdras escribió Crónicas. El libro de Crónicas son básicamente un registro bosquejado de la historia del pueblo de Dios desde la creación hasta el periodo persa. Sobre todo se pone énfasis en la historia de David y sus sucesores en la nación de Judá. Se debe considerar que los libros de Crónicas se inician con un bosquejo genealógico de la historia antigua desde Adán hasta el tiempo del fin. Comienzas con las genealogías y va desarrollando la historia del reinado de David hasta la desintegración de la nación. El motivo de la historia es exponer el propósito de Dios en las vicisitudes del pueblo escogido y mostrar cómo declinó la nación y cómo hasta el templo santo con su ritual sagrado fue finalmente destruido como resultado del pecado. Esto lleva a algunos a considerar que Crónicas no es un mero suplemento histórico de los libros de Reyes, sino más bien una obra distinta e independiente que tiene su propio propósito y fue escrita desde un punto de vista peculiar. Y es que pensando en la restauración de la ciudad y el volver a ser una nación bajo la dirección del Señor, se coloca énfasis en el templo y en las fiestas anuales, resaltando la esperanza que esto volvería a ocurrir entre el pueblo de Dios. Además de destacar los diversos oficios en el templo, también el autor resalta la ley de Dios como fundamento del gobierno de Israel. Se presentan los reinados de los reyes de tal manera que el lector pueda comprender claramente que el camino a la obediencia a las normas divinas es la paz y la prosperidad, y que el camino de la impiedad es de la ruina y la desolación. Cada calamidad y éxito notables se atribuyen de una manera inconfundible a la acción de la divina providencia, pues el Señor es quien recompensa a los justos y castiga a los malos.
En Crónicas se trata a Israel como a una nación apóstata que anda en caminos de maldad y muertes. A Judá se la presenta como una nación que prospera bajo los reinados de los reyes rectos y sufre los castigos de la transgresión bajo reyes que abandonan al Señor. Todo lector cuidadoso de Crónicas ha quedado impresionado por la predilección del autor por los datos genealógicos y estadísticos. Repetidas veces se dan listas de nombres de funcionarios del templo o del palacio, administradores civiles, oficiales del ejército y otros. Esto también se destaca en el libro de Esdras. Vamos entonces a estudiar la historia de Israel bajo la lupa del autor de Crónicas. Capítulo 1. Descendientes de Adán. Los primeros capítulos que vamos a estudiar del libro de Crónicas tienen que ver con las genealogías. Es una lista de nombres que comienza con Adán, el primer hombre de la tierra, para que cumpla un propósito, y es el de rastrear la historia del pueblo de Dios desde el principio hasta la caída de Israel y Judá y la restauración posterior al exilio babilónico. Para el pueblo judío es muy importante la genealogía. Esta demuestra que es de la familia israelita, del pueblo escogido, y además puede demostrar la tribu a la que probablemente pertenece. La primera sección son los versículos 1 al 4 y se dan las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Leamos. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los nombres de los que aparecen aquí son los mismos que están en Génesis capítulo 5. Con todo, el registro está muy abreviado, ya que se presentan en la forma más corta posible. La segunda sección de este capítulo es la descendencia de los hijos de Noé, que está entre los versículos 5 al 23. Comienza con los hijos de Jafet, versículos 5 al 7. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer son Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. Se menciona como hijo de Jafet a Gomer. Quizás los descendientes de Gomer deban identificarse con los cimerios, conocidos por los griegos, mencionados por Homero como habitantes del remoto norte, mencionados también por Heródoto como los primeros habitantes de lo que ahora se conoce como el sur de Rusia y los que fueron expulsados por los escitas. Los cimerios entraron en el Asia Menor y durante un tiempo amenazaron al imperio asirio, pero fueron derrotados por Esar-Hadón. Otro de los hijos de Jafet era Magog, y Magog es progenitor de un pueblo que procedía del norte. Viene entonces Madai, progenitor de los medos. También es hijo de Jafet Javán, progenitor de los jonios o griegos. También es hijo Tubal, Mesec. Siempre se mencionan juntos como si trabajaran juntos comerciando con Tiro y otros lugares. Y está Tirsas, quizás el progenitor de los tirrenios o tirsenios que ocuparon la costa del mar Egeo. Y se habla de los hijos de ellos porque llegaron a formar pueblos que después aparecen en la historia, e incluso algunos se convierten en enemigos del pueblo de Israel. Después se describen los hijos de Cam, versículos 8 al 15. Los hijos de Cam son Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus eran Seba, Javila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Anaim, Lehabim, Nafuthim, Patrusim, Casluhim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Gel, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Ebeo, al Aseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semereo y al Amateo.
Los hijos de Cam se identifican aquí como 4. Está Cus, el primero. Los cusitas habitaron en Nubia y parte de Sudán, que antiguamente se conocía como Etiopía. De este Cus se dice que engendró a Nimrod. Nimrod es un varón destacado. Se identifica a Siria como la tierra de Nimrod. El segundo hijo es Misraim, el nombre hebreo para la tierra o pueblo de Egipto. Los hijos de Misraim se ubicaron en toda la tierra de lo que hoy es Egipto, tanto del norte como del sur. Se dice que su descendencia salieron los filisteos y los caftoreos, que se identifican con Creta. El otro hijo de Cam es Fut, del cual no se menciona descendencia. Y el último hijo de Cam fue Canaán. De allí se dice que su hijo primogénito era Sidón. Originalmente Sidón fue la ciudad más destacada de Fenicia. Aún después de que Tiro llegó a ser más notable, todavía los fenicios se los llamaba sidonios. El otro hijo de Canaán fue Het, que es el padre de los hititas. Vienen entonces lo que los hijos de Cam vinieron, que era el Jebuseo, que eran los habitantes de Jebús o Jerusalén. El amorreo, este habitó en la zona montañosa del este del Jordán y también estuvo al oeste del Jordán. Viene entonces el Ebeo, que pueblo que moró en las laderas del Líbano y también en Gabaón y en Siquem. El Araseo, el Cineo, habitantes de 2 ciudades fenicias. El Arbadeo, Arbat, estaba en la lista frente a la costa fenicia. Semarco, el pueblo de Simarra, ciudad fortificada en el campo desde la costa al valle superior de Orontes. Y Amateo, ciudad importante sobre el Orontes, que es un río principal de esta región. Y entonces aparece finalmente los hijos de Sem, versículos 17 al 23. Los hijos de Sem eran Elam, Asur, Arfadax, Luz, Aram, Uz, Hul, Heter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber, y Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno era Pelec, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmavet, Jeram, Adoram, Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab, todos los hijos de Joctán. Entonces se mencionan que los hijos de Sem, vienen varias naciones importantes. Los hijos de Sem son 9. El primero es Elam. Estos fueron los que crearon el famoso país de la región montañosa al este de Babilonia. Susa era su capital y era una de las capitales del imperio persa en el tiempo de Esther. El segundo hijo era Asur, es quien crea Asiria. El tercero es Arfaxad. No se sabe exactamente el lugar que ocuparon, pero algo interesante es que en este relato solo se habla de los descendientes de Arfaxad y se debe a que Abraham era descendiente de Arfaxad. El cuarto hijo era Lut, estableció en lo que se conoce como la Alta Mesopotamia. El quinto era Aram. Los arameos, a veces llamados sirios, eran un pueblo muy importante cuyo idioma se difundió muchísimo en el Asia occidental. Tanto en el comercio como en la diplomacia se usaba mucho el arameo. El sexto hijo es Uz. No tenemos una ubicación clara, pero recordemos que Job era de la tierra de Uz. El séptimo hijo era Ul. No se menciona que fue de él. El octavo era Heter. Tampoco se conoce mucho dónde se radicó. Y el noveno era Mesec, también conocido en Génesis como Mas. La siguiente sección resume los descendientes de Sem, versículos 24 al 27. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham. Aquí se condensa de forma muy abreviada la genealogía que aparece también en Génesis capítulo 11, versículos 10 al 26. De forma muy particular lo presenta el autor de Crónicas.
Posteriormente están los versículos 28 al 42, que hay una segunda serie de tribus o pueblos descendientes de Abraham mediante Ismael, los hijos de Cetura e Isaac. Entre los hijos de Isaac, Esaú precede a Israel, puesto que el cronista tiene el propósito de llegar a Israel como el pináculo de su presentación. Veamos los hijos de Ismael y de Cetura, versículos 28 al 33. Los hijos de Ismael, versículos 28 al 31. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael era Nebaiot, después Sedar, Abbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedemar. Estos son los hijos de Ismael. Ahora, recordemos que Ismael fue el primer hijo de Abraham que tuvo con la sierva de Sara llamada Agar. Ahí están los hijos de Ismael. Ahora, los hijos de Cetura, versículos 32 y 33. Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joksán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. En Génesis 25:1, Cetura es llamada mujer de Abraham. Observación que no se supone o no se opone a lo que se dice de ella en este pasaje y en Génesis 25. En la antigüedad, una concubina no era una compañera ilegal, sino una esposa, pero de segunda categoría. Esto es algo que tiene que ver con la poligamia. La siguiente sección se dedica a los descendientes de Esaú y corresponde a la parte final de este capítulo. Leamos los versículos 34 al 37. Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jus, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatán, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa. Estas genealogías de Esaú se presentan de manera muy abreviada. Se destaca en esta lista Temán, porque el amigo de Job, que se llamaba Elifaz, era de Temán. Otro que se destaca es Timna, fue concubina de Elifaz, y ella tuvo un hijo a quien le puso el nombre de Amalek. Se introduce aquí la descendencia de Seir, versículos 38 al 42. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori, Omán y Timna, fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Ajá y Aná. Disón fue hijo de Aná. Y los hijos de Disón, Amrán, Esbán, Irán y Querán. Los hijos de Eser, Bilán, Saabán, Aacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. No vemos ninguna relación, por lo menos aparentemente, entre esta nómina, esta genealogía, y la precedente. En Génesis 36:20 se identifica a Seir como el Oreo, morador de aquella tierra. Los Oreos o Hurritas fueron los habitantes primitivos que moraban en la tierra antes de la invasión semítica. Entonces finaliza con la lista de los reyes de Edom, versículos 43 al 54. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los temanitas. Cuando murió Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, al que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl.
de Rehobot, que está junto al Éufrates. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando murió Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Cuando murió Hadad, sucedieron en Edom los reyes de Timna, Alba, Getef, Aholibama, Elam, Pinón, Cenaz, Temán, Misbas, Magdiel e Irán. Estos fueron los hijos de Edom. Apreciados amigos y hermanos, cada persona que llega a la existencia de este mundo está ligada con un pasado, desarrolla una vida en el presente y esto determina su futuro. Tratar de quedarnos en el pasado, echar la culpa a nuestros padres de lo que ha pasado, pues no justifica y en parte es una pérdida de tiempo, porque el pasado no lo podemos cambiar, solo determina por qué estamos acá. Pero si puedes determinar cómo será tu presente, es lo más importante. Y esto va a mirar hacia dónde será nuestro futuro. Es decir, el futuro se determina si estaremos con el Señor para siempre o no. Por eso hoy es el día de permitir que el Señor haga su obra en nosotros. Responder al llamado del Señor es la mejor opción. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz. Es mi oración. Amén.